Muy buen día, mi nombre es Mónica Rocío Guzmán, soy instructora de seguros del SENA, Centro de Servicios Financieros. En esta ocasión queremos presentarles una guía sobre cómo manejar la parte de administración de siniestros para nuestra titulación de gestión integral del riesgo en seguros. Lo que se busca es, independiente de la metodología que se utilice desde cualquier actor del sector, conocer un poco más sobre la administración de siniestros. Vamos a comenzar recordando unos temas jurídicos que son pertinentes para este tema. Dentro de los pocos aspectos referentes al siniestro al que se hace mención en la Ley de Seguros, se denomina siniestro a la realización del riesgo asegurado, entendiéndose por riesgo al peligro al cual está expuesto los bienes, la persona o el patrimonio, esto contemplado en el artículo 1072 del Código de Comercio. También encontramos una clasificación según el momento en el que se origina la obligación del asegurador. En esta clasificación encontramos tres tipos de siniestro: siniestros por ocurrencia, siniestros por descubrimiento y siniestros por reclamación. Cuando hablamos en primera instancia de siniestros por ocurrencia, en este se mira el momento mismo en que ocurre el hecho externo, el cual debe encuadrar totalmente en el amparo consignado en la póliza. Este hecho se constituye para todos los efectos del contrato de seguro. En el siniestro que da origen al nacimiento de la obligación del asegurador a indemnizar. En los otros casos, siniestros por descubrimiento, ocurren algunos ramos como el de infidelidad y riesgos financieros y el ramo de manejo, en los que se amparan las conductas fraudulentas cometidas por empleados en contra del asegurado, hurtos continuos, desfalcos, fraudes por computador, etc. Con este sistema ya no se asegura que el hecho ocurra, sino que lo descubre el asegurado. Entonces, el amparo que opera es el que esté vigente en el momento en el que se descubra el hecho, independiente de cuándo ocurrió o empezó a ocurrir, y el asegurado no debe probar cuándo ocurrió el fraude, sino cuándo lo descubrió, obrando diligentemente de acuerdo a las normas de control que deba tener sus negocios. En el otro caso, los siniestros por reclamación, también conocidos en nuestro campo como la situación claims made, en el ramo de responsabilidad civil, donde se ampara el patrimonio del asegurado, cuando éste interfiere en un daño que deba reparar a un tercero o víctima, la posibilidad de que asegure es que ese tercero o víctima reclame al asegurado la indemnización de los perjuicios causados. En este evento no se mira cuándo ocurrió el hecho, sino el momento en el que es reclamada judicial o extrajudicialmente al asegurado la indemnización por los daños causados. Otra situación que analizamos para el tema que nos atañe de administración de siniestros es la responsabilidad del asegurador según el inicio del siniestro. El artículo 1073 del Código de Comercio señala la regla a seguir, mirado el siniestro en el momento mismo del inicio, para establecer la responsabilidad del asegurador y la delimitación en el tiempo. De acuerdo con esta norma, el inicio del hecho que configura el siniestro cotejado con la vigencia de la póliza. El artículo dice que el siniestro iniciado dentro de la vigencia de la póliza y aún continuado después de su expiración es de cargo del asegurador indemnizarlo dentro de las condiciones de la póliza. Es así como en este marco jurídico pequeño que empezamos a organizar la administración de siniestros, queremos sugerirles el deber ser frente a esta administración y cómo se debe obrar dentro del sector asegurador. Dependiendo del actor, ya sea la compañía de seguros o un agente intermediario, corredor de seguros, agente independiente o dependiente, todos desde su papel dentro del sector asegurador pueden proceder en el caso de la administración de siniestros. Para estos efectos hemos sugerido unas etapas a seguir. Vamos a analizar en detalle en estas presentaciones. También para reforzar este tema vamos a diseñar unas actividades para poder validarlas. Estas etapas sugeridas están configuradas frente, como se les dijo hace un momento, al deber ser de la situación.
Sin embargo, no quiere decir que con algunas pequeñas variaciones o frente desde la actuación de cada actor cambie, vayan a constituir en algún tipo de error. Entonces, por consiguiente, estas tres etapas nos están enmarcando unos pasos a seguir adecuados para no perder de vista ninguna de las cosas importantes en la administración de siniestro. Puede que algunas empresas lo hagan de una manera más sistematizada, puede que otras lo hagan de una manera manual. Sin embargo, lo importante es que no se pierda de vista todos los detalles que son relevantes para cumplir con el objetivo de la actividad aseguradora. Nosotros podemos establecer dos procedimientos. Desde el caso de la intermediación, entonces se puede presentar un aviso de siniestro, un ingreso a la base de datos y aviso a la aseguradora, una verificación de reclamo, después de esto una identificación de la severidad del siniestro, se solicitan unos requisitos, se revisan los anexos, aparece una reclamación formal, el intermediario hace seguimiento a la reclamación, ampliación en los casos que se requiera, acompaña la parte de la liquidación, el despacho de la indemnización y cierre el expediente. Esto desde el caso del intermediario. Si hablamos de un procedimiento a través de una aseguradora, ya el tema es un poquito más en detalle porque son ellos quienes definitivamente deben hacer el análisis real. Entonces hay un aviso y formalización del siniestro, entonces hay una comunicación del reclamante, diligenciamiento del reclamo y envío al departamento de indemnizaciones, hay una recepción de documentos, análisis y trámite del siniestro. Luego hay una validación de condiciones particulares del negocio, se solicita una documentación complementaria, una inspección del siniestro, hay un aviso y formalización del siniestro a través de la asignación de un ajustador, formalización del reclamo, se establece si hay salvamentos. En esta definición del reclamo pues se consideran los términos, se evalúa la reclamación, se da inicio al pago del siniestro o a la objeción del mismo de acuerdo al caso. Si hay una objeción, pues puede que exista una solicitud de reconsideración, unas conciliaciones pertinentes, unos procesos ordinarios y ejecutivos. En el caso de que se presente, puede haber una reapertura de reclamo y unos recobros. Estos dos escenarios que les comento desde el lado de un procedimiento de intermediación o un procedimiento de aseguradora contemplan de manera general los mismos aspectos. En estas etapas que consideramos son importantes a tener en cuenta, vamos a ver en detalle cada uno de los pasos sugeridos para poder continuar con esta situación. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a mirar la primera etapa. Hablamos como oferta, reclamación o aviso. Entonces, ahí tenemos una fecha de asignación, referencias del siniestro por parte de los involucrados, las versiones, se verificará el número de póliza que ampara al asegurado, los bienes afectados, tipo de riesgo y inventario, monto de la suma asegurada del siniestro y nombre del asegurado o beneficiario presente. Frente a esta parte de la reclamación o aviso, es importante tener presente que esto está incluido dentro de las obligaciones del asegurado al momento del siniestro. Dentro de estas obligaciones no podemos olvidar que se encuentra dar aviso del siniestro en los 3 primeros días. Es importante que se conozca a quién se le debe dar este aviso, quién lo debe dar, cómo debe darse, qué debe contener el aviso, evitar la extensión y propagación del siniestro, proveer el salvamento, declarar los seguros coexistentes, demostrar la ocurrencia y la cuantía y permitir el ejercicio del derecho de la subrogación. Entonces, dentro de dar aviso del siniestro dentro de los 3 días siguientes, que es lo más recomendable, el artículo 1075 dispone que el asegurado o beneficiario están obligados a dar la noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro dentro de los 3 días siguientes a las fechas en que lo haya conocido o debido conocer, pudiéndose ampliar este plazo convencionalmente, pero nunca reducirse. ¿A quién debe darse aviso? Por cuanto el contrato de seguro se celebra por el tomador o asegurado con el asegurador, es obligación que el aviso de ocurrencia del siniestro se dé este último, es decir, al asegurador.
No es válido que el aviso se dé al intermediario de seguros como ocurre en muchos casos, ya que este no es parte del contrato ni representa al asegurador para estos efectos. ¿Qué ocurre en estas situaciones? El intermediario ofrece un acompañamiento y un apoyo para poder manejar estas situaciones, pero el aviso corresponde darse al asegurador. ¿Quién debe dar el aviso? El asegurado beneficiario es el que debe cumplir esta obligación, pero puede ser cumplida por cualquier otra persona en calidad de agente oficioso, ya que el propósito es que el asegurado se entere de su ocurrencia. Los jueces y tribunales reconocen que si el hecho es de conocimiento público, no puede ser alegado como desconocido por el asegurador. Entonces tiene esta ventaja para estos efectos. ¿Cómo se debe dar este aviso? La ley no exige formalidad para cumplir con dar la noticia del siniestro al asegurador. Es válido que el aviso se dé por cualquier medio. Se recomienda que cualquiera que sea el medio que se utilice se conserve la prueba de haberlo hecho en un tiempo oportuno. ¿Qué debe contener este aviso? De igual forma, no se exige que deba contener una información mínima para que el asegurado cumpla con su obligación, pero en todo caso se debe suministrar toda la información conocida en el momento. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la formalización de dicho reclamo, coincide con la recepción de los documentos completos que demuestren la ocurrencia del siniestro y su cuantía. Cuando hablamos de ocurrencia, vamos a poner un ejemplo de los más comunes que son para los casos de automóviles, entonces es válido un informe de tránsito, el croquis, ese tipo de pruebas. Y para demostrar la cuantía, de pronto una cotización o una inspección realizada por algún taller. Entonces, todo este tipo de elementos nos ayudan a configurar estas partes de la prueba que van a ser útiles en el momento de nuestro trámite realizado. Entonces, dentro de esta primera parte de la reclamación o aviso, repito, debemos tener en cuenta la fecha de asignación, referencias del siniestro, todas las versiones y empezar a configurar los datos importantes para la compañía, como lo dice aquí nuestra lista. Importante también tener los datos del asegurado en su totalidad y de las personas que puedan en algún momento configurar como partes importantes del proceso y que nos ayuden a aportar elementos de juicio en la realización de nuestro análisis documental. Entonces continuamos con la parte de la oferta. Y en la misma reclamación de aviso es importante tener claro la ubicación del siniestro y de los bienes, la persona con la que hay que entrevistarse, ¿sí? Para poder tener ampliación de información en los casos que se requiera, una referencia interna del sistema que se va dando en caso de cada expediente y de cada siniestro para poder hacer la trazabilidad correspondiente. Va a haber un control interno de siniestros que es el radicado en el sistema, se adjudica un número y vamos entonces también a darnos cuenta que se procede con el establecimiento de una reserva para evitar posibles sanciones. Hay una parte súper importante que es el control de tiempo y movimientos. No se puede dejar vencer estos términos. Entonces, para aclarar un poquito esta parte, vamos a comenzar con la parte de la reserva. La ocurrencia, descubrimiento o reclamación, según se ha visto, da origen a la obligación condicional del asegurador de indemnizar al asegurado las pérdidas sufridas dentro de las condiciones de la póliza y como toda obligación a cargo de un deudor, debe hacer una provisión de carácter contable destinada a atender su pago en el momento que se haga exigible. En español, esta es la reserva. El decreto 839 del 23 de marzo de 1991 dispone que toda compañía de seguros, tan pronto tenga conocimiento de la ocurrencia de un siniestro, debe proceder de inmediato a la apertura de una provisión o reserva con destino a satisfacer o atender la obligación condicional al asegurado o beneficiario. ¿Cuáles son los factores que conforman la reserva? El valor estimado de las pérdidas sufridas, esto es la suma que se estima se va a pagar a título de indemnización al asegurado o beneficiarios, el valor que el asegurado se vea obligado a pagar a ajustadores, investigadores, informes técnicos u otros gastos que tengan que realizar con ocasión de la atención del reclamo. Estos valores
deben disminuirse en el valor del deducible a cargo del asegurado, con los deméritos o depreciaciones de los bienes asegurados, con el valor de la venta del salvamento o de los recobros o recaudos con el valor de la venta del salvamento o de los recobros o recuperaciones que puedan obtener luego de pagar la indemnización. Entonces, esta parte del establecimiento de la reserva es básica dentro del ejercicio de la administración y aunque es una parte técnica, es importante que nosotros dentro de nuestro conocimiento lo tengamos muy presente para poder proceder de una adecuada manera con la administración del siniestro. Dice, control de tiempo y movimientos, no vencer estos términos un mes. Una vez el reclamante haya cumplido con su obligación legal de demostrar la ocurrencia y cuantía de siniestros en los términos de acuerdo al artículo 1077 del Código de Comercio y las condiciones particulares y generales de la póliza empiezan a correr los términos estipulados en el artículo 1080 del Código de Comercio. Este artículo hace una referencia súper importante. Después de que se haya formalizado realmente la reclamación, la compañía de seguros cuenta con un mes para definir el reclamo, es decir, para hacer todo su análisis y poder determinar si se va a liquidar el siniestro, si se van a pagar los amparos afectados de acuerdo a las coberturas estipuladas en el contrato de seguro o si tiene elementos de juicio suficiente para dar la objeción. ¿Qué ocurre? Si la compañía de seguros una vez pasado este tiempo no ha definido el reclamo, pues procederá a ser sancionada y tendrá que pagar una serie de intereses. Es importante que esta sanción no se aplique, por lo tanto, uno es una asesoría adecuada al cliente para que pueda llegar todos los documentos y todo lo necesario para formalizar la reclamación, porque esta es de las cosas que hace que también falle y se dañe la cultura de nuestro sector y la procedencia, porque dicen las compañías se demoran mucho en pagar. Entonces, las compañías están haciendo todo lo posible por pagar el siniestro lo más tarde y de pronto quien no tenga este conocimiento no sabe que puede también proceder en contra de la compañía. Y si la compañía no define dentro de este tiempo, pues podrá ser sancionada severamente. Entonces, lo ideal en estos casos es que la compañía cuide mucho este control de tiempos y movimientos y cuando haga falta algún tipo de documento o algún tipo de situación, lo informe al asegurado. En este momento se detienen los tiempos y comienza un nuevo periodo para contar. La idea de esto es que no buscar de pronto situaciones que hagan que el servicio se deteriore y cuando ya me falten 2 o 3 días para vencerse el mes, entonces le mando la carta al asegurado y le digo, le hacen falta estos documentos y volvemos a empezar a correr los tiempos. No, lo adecuado en esto es dar la asesoría correspondiente para que el asegurado sepa qué es lo que debe hacer en caso de siniestro. Esta es gran labor del proceso mismo de intermediación y de asesoría, o si es un manejo directo de la compañía, es la responsabilidad poder proveer al asegurado de todos los elementos necesarios para que pueda proceder con su reclamación. Entendemos que el negocio del sector asegurador no está en negar los siniestros, sino al contrario, en poder demostrar que a través de un contrato de seguro que se encuentre suscrito con todas las características que la ley sugiera, con esto mismo sí se pueda llegar a un feliz término. Si el contrato fue suscrito dentro de lo normal y las afectaciones están dentro del marco de la cobertura, pues la obligación está en poder llevarlo a feliz término. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra obligación está en poder darle la asesoría suficiente para que podamos continuar con este proceso. En esta primera parte empezamos a tener unos datos sobre la misma administración del siniestro y en las siguientes 2 partes vamos a terminar con toda la explicación y los lineamientos para poder hacer el ejercicio práctico que nos lleve a poder entender un poco más del deber ser de la administración de siniestros. Muchas gracias. Vamos a continuar con las siguientes presentaciones.